mi nombre es José. Me pusieron así porque mis papás decidieron por mis abuelos ponerme así, y también como medio bíblico. Pero uno se aleja de la cultura también. Y luego decidí estudiar medicina. Como que después del final del primer semestre vi que no ayudábamos a nadie, así como que había que estudiar un montón y pasé estudiando un montón el semestre, pero sin estar con nadie, ¿no? Y eso marcó un montón del curso del resto de mi vida hasta ahora, porque fue el decidir estudiar medicina, pero estando con las personas. Y eso ha sido muy importante porque eso significó también preguntarme, ¿quiere estudiar medicina? Porque supuestamente en primer semestre te dicen el concepto de medicina que luego repites el resto de tu vida si no te preguntan otras cosas. Y fue súper importante porque fue si quieres ayudar a las personas, parece que medicina no es la única. Quieres construir salud, pero parece que medicina no tiene que ver con construir salud, sino con estudiar la enfermedad. Entonces, todo lo que implica el estar estudiando los libros de medicina, el estudiar enfermedades, y el preguntarse sobre la salud de la enfermedad es como lo que me definió toda la vida y lo que me define todavía. Ahora estoy en el Instituto de Salud Pública haciendo proyectos de investigación de salud y nutrición y acompañándome por gente bonita también. No se puede dejar sola la salud. Cuando te hacen la pregunta ¿qué es salud? No se puede dejar sola la salud. No se puede responder solo la salud, es imposible. Pues va acompañado de otras dos palabras para responder a esta, que es la enfermedad y los cuidados. Entonces, la pregunta que yo diría es como, ¿qué es la salud, enfermedad y los cuidados? Y luego uno encuentra que tampoco puede conceptualizar esos tres que se deben vivir, digamos, y que en esa conceptualización, lo más cercano y lo más bonito que me ha parecido en el siguiente paso de mirar cómo se responde a esto, que también es imposible, ¿no? Es pensar la vida. Y en esa vida, ¿no es cierto? En ese vivir, el vivir de la vida, mirar cómo transcurre la salud y enfermedad de los cuidados, ¿no? Entonces, para abordar primero la salud y la enfermedad de los cuidados, primero comprender el vivir. Y entonces, como también comprender el vivir es como súper difícil de apalabrar y conceptualizar, descubrí así como en ese camino a lo que habla Maturana, ¿no? Y él dice que el ser humano es un ser humano o es un ser, que se diferencia del resto de las especies, porque es un ser lenguajeante, un ser de lenguaje, ¿no? Es el único ser que lenguajea. Y el lenguaje no solamente en la palabra, sino todos los lenguajes desde la expresión humana. Y entonces, que solo existe la realidad humana desde la particularidad del lenguaje. Entonces, ¿cómo se une esto a la salud y la enfermedad? Los cuidados, ¿no? Que la salud, la enfermedad y los cuidados solo existen, ¿no es cierto?, por la capacidad de lenguajear del ser humano. O sea, solo puede nombrarse la palabra salud, la enfermedad y los cuidados en el lenguajear humano. Porque lo otro, la verdadera experiencia es la vida, los estados de la vida. Luego Maturana dice otra cosa bien bonita, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? Entonces, si el lenguajear es o lo único que podemos saber de la salud, la enfermedad y los cuidados es el lenguajear, ¿cierto? Lo único que podemos, o más bien, cómo se genera ese lenguajear, Maturana dice que el lenguajear es una conjunción o una reciprocidad o el producto de tres cosas, ¿no? Y es la coherencia, una coherencia entre el sentir, entre la práctica y entre lo sensitivo. Y toda esa coherencia permite generar un lenguaje, ¿no? Y toda esa coherencia permite nombrar la palabra. Entonces, a la final, la salud, ¿no es cierto? O la palabra salud, el concepto salud, que solo puede ser nombrado si está acompañado
acompañado de la enfermedad del cuidado, es una creación del lenguaje. Y esa creación del lenguaje es la unión de todo lo que sentimos, de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos, de las emociones y todo lo que se construye en la emocionalidad. Toda construcción de lo que llamemos salud, ¿no es cierto?, es propia de cada persona, interpretada por cada persona, igual que toda su enfermedad y todos sus cuidados. Puede ser expresada, interpretada, ¿no es cierto?, sentida individualmente, pero ahí viene como el truco, porque no es tampoco individual, ¿no? Entonces ahí viene la tercera cosa que dice Maturana, y es que la vida existe, ¿no es cierto?, o la evolución de la vida existe, o solo puede existir con un antecedente, que es las condiciones necesarias para que se genere la vida. Entonces no puede haber vida sin una condición necesaria para que se genere la vida. Y esa condición necesaria para que se genere la vida se llama como contexto, digamos. Él dice nicho. Entonces él invita a hablar de organismo nicho. ¿Y por qué toda esta vuelta así para la comprensión de la salud, la enfermedad y los cuidados? Para una sola cosa que es el organismo nicho. Entonces, la comprensión de la vida humana, ¿no es cierto?, de esta vida humana que es el único capaz de hablar de salud, enfermedades y cuidados en este lenguaje, depende de un equilibrio del organismo nicho. Y entonces, así como la salud, como esto que llamamos salud, que ahora parece que es como difícil comprender en la práctica y construir así, ¿no? La salud pública ya está hablando de eso, ¿no? Pero solo es comprensible, ¿no es cierto?, desde entendernos que somos, es decir, cuerpo-territorio. Somos eso, no podemos separarnos, somos cuerpo-territorio, en palabras de Maturana, organismo nicho. Que la salud a la final es el producto de este lenguajear, en esa complejidad, y en esa complejidad hay que acogerla y aceptarla, ¿no? Entonces, que somos emociones, que somos sensaciones, que somos también pensamientos, que toda esa construcción permite ejercer una palabra de salud, enfermedad y cuidado, como a la persona le dé la gana de apalabrarlo, ¿no es cierto?, y de expresarlo y de lenguajearlo también en todos los aspectos del lenguaje. Y así, de esa forma, deberíamos buscar acercamientos, ¿no? Los acercamientos que sean posibles, dentro de las posibilidades del cuerpo que tenemos, tanto para expresarlas como para acercarnos. Como ahí está, no hay concepto de salud.